Con la llegada del Islam a Europa, llega la tradición que ellos habían podido recibir por el lado oriental de esa Grecia antigua. Y entonces Europa empieza hacia el siglo XII-XIII a conocer nuevamente a esos autores antiguos, a esa historia antigua, y por tanto llega nuevamente la noción de democracia. Pero pasarán varios siglos, del siglo XII a finales del siglo XVIII, y en el intermedio pues está el descubrimiento de América y la colonia, no solo española, sino inglesa, francesa, portuguesa, holandesa, en nuestra América. Eso sucede, el descubrimiento de América finalizando siglo XV y la colonia los siglos XVI, XVII y XVIII. Finalizando el siglo XVIII viene la revolución de la independencia de Estados Unidos. Pocos años después en Europa, frente a las monarquías que fueron surgiendo de poder absoluto en que la ley era la palabra del rey, se hacía lo que dijera el rey y era el mismo rey el que juzgaba a quienes no cumplían la ley. Frente a ese poder absoluto viene esta idea de democracia en que se divide el poder. Unos harán las leyes, otros buscarán que se cumpla y otros buscarán sancionar a quienes no la cumplan. La división del poder público. Lo que ha sucedido en Estados Unidos, dando origen a Estados Unidos, se lleva a Francia. Se acaba con la monarquía, y se instaura la república. Lamentablemente, allí la república, ese primer intento, terminará en el régimen del terror. Posteriormente, iniciando el siglo XIX, nuestra América Latina, española especialmente, es la que hace sus movimientos, sus guerras de independencia, entre esos la nuestra entre 1810 y 1819, que acabamos de celebrar el bicentenario. Con nuestra independencia, que éramos un virreinato y por tanto una monarquía, con nuestra independencia se instaura un régimen democrático. Entonces hay división de poderes, aparece el Congreso, aparece una constitución, aparecen los presidentes y aparecen los jueces. Esa división de poderes es lo que hemos llamado nosotros democracia. Pero ha sido solo una democracia representativa, porque ya ni siquiera, como en la antigua Grecia, aquellos hombres mayores de edad que sabían leer y escribir eran los que conformaban el grupo que discutía y tomaba las decisiones. Aquí, por ser un territorio tan amplio y por nuestra geografía particular que nos divide fácilmente, pues no hay esa democracia directa. Entonces, siguiendo el modelo de Estados Unidos, lo que se creó, lo que se instauró, fue una democracia representativa. Los ciudadanos, también con las mismas limitaciones que en la antigua Grecia, eran los que podían votar y elegir los miembros del Congreso y elegir al presidente. Algunas veces era el Congreso el que, por constitución, era el que elegía al presidente.
Esto sucedió así con las distintas constituciones del siglo XIX. Tuvimos la Constitución de 1886, que fue la que más duró, la segunda más antigua del continente después de la de Estados Unidos, que alcanzó casi los 105 años. Y en 1991, por los movimientos sociales, políticos y de seguridad, orden público, dimos paso a la Constitución del 91. La Constitución del 91 entonces nos habló ya no solo de una democracia representativa, sino de una democracia participativa. Entonces, nuevamente los ciudadanos tienen el poder de participar y se crearon distintos mecanismos de participación ciudadana. En la parte de historia de las redes sociales, pues como ya hemos visto, no son solo las de internet. Entonces tendríamos que hablar que las redes sociales empezaron con los primitivos, y se me ocurre a mí mencionar un ejemplo: cuando se organizaban para la caza, cuando eran nómadas y salían para la caza, y luego cuando son sedentarios y se organizan para la agricultura, para la ganadería. Entonces hemos tenido redes sociales de grupos humanos nómadas y redes sociales de grupos humanos sedentarios, y a lo largo de la historia estas redes sociales han ido creciendo hasta conformarse en culturas y en civilizaciones. La cultura es una manera particular de una red social, de un grupo humano, de pensar y de actuar. Y una civilización es cuando esta cultura se ha extendido en un territorio y también en el tiempo. Entonces, cuando hablamos de una civilización, también estamos hablando de una red social. Estas redes sociales o estas culturas y civilizaciones pues han conformado la historia, han tenido desarrollos a lo largo de la historia, y han tenido cambios, unos negativos y otros positivos, unos pacíficos y otros violentos. Y quienes hacen estos cambios son las gentes, es decir, los cambios los hacen las redes sociales. También nuestra última constitución es fruto del movimiento, de los movimientos de participación de la gente en nuestras redes sociales, y particularmente del que se llamó el movimiento de la séptima papeleta. Viene en los 90 el internet, se empieza a conocer el internet, y luego en ese internet van a aparecer las redes sociales, las aplicaciones. Es el uso de la tecnología para replicar en este mundo virtual del internet la realidad de este mundo que vivimos. Entonces por eso se crean las redes sociales, las distintas aplicaciones, de tal manera que estas redes sociales, como instrumento en este caso, van a crear comunidades virtuales. Si nosotros miráramos nuestras redes sociales y las distintas configuraciones que éstas pueden tener, hay cosas que son casi que intrapersonales, solo las puedo ver yo. Hay otras en que puedo escoger un grupo de mis amigos para que las vean. Otra configuración es todos mis amigos. Y otra posible configuración es amigos de mis amigos. Y por último, una red pública. Red pública, parecido a red pública.
Entonces las redes sociales, igual que nuestra realidad, tiene distintos niveles de redes, unas más pequeñas y unas más amplias. Y aquí pasamos a una de las últimas preguntas, el para qué. La democracia surge entonces como un ejercicio de política, y la política busca el bien común, y la democracia trata de construir ese bien común con la participación de las mismas personas, del mismo pueblo. El para qué es que hoy en día debemos construir nuevamente la participación del pueblo en el gobierno del Estado al servicio del pueblo, al servicio de la comunidad. Llevamos casi 30 años con la Constitución y todavía estamos en el empeño de construir esa democracia participativa, que no solo sea en lo político, sino también en lo económico, en lo social, en lo cultural. Es necesario formarse, es necesario pensar para poder opinar. La opinión no puede ser porque se me ocurrió, debe tener fundamentos. Entonces hay que conocer, estudiar para poder argumentar. Conocer las relaciones internas de las cosas. Y luego sí podemos proponer y de esa manera participar. Entonces tenemos que formarnos en el conocimiento para argumentar, proponer y participar. No solo opinar, que con eso no se construye. ¿El para qué de las redes sociales? Pues tenemos primero la conectividad, la facilidad de comunicación en la distancia y en el tiempo, al igual que en su momento los libros. Nosotros tomamos un libro hoy y hablamos con el autor que lo escribió hace siglos o hace años. Y en esta conectividad nosotros tenemos que formarnos como sujetos en este mundo virtual, sujeto virtual, tener nuestra identidad, que no sea una ruptura entre lo que se manifiesta en la red social y lo que soy, que no haya una ruptura entre lo que muestro de mi vida y cómo vivo. No se trata, claro está, de publicar todo, pero sí que lo que se publique corresponda a la realidad de mi vida, o por lo menos de mi pensamiento. Y este sujeto en el instrumento de las redes sociales virtuales tiene que desarrollar, y aquí es donde unimos democracia y redes sociales, tiene que desarrollarse, formarse como ciudadano. Es decir, las cualidades que debe tener como ciudadano en la vida real, también debe tener esas cualidades como ciudadano virtual en el mundo, en el continente virtual o de las redes sociales. Eso es muy importante. Entonces, si en la vida real tenemos normas de comportamiento, también las debemos tener en el mundo virtual. Si tenemos una construcción de sociedad en el mundo real, también debemos construir una sociedad en el mundo virtual. Que lo que aportemos en el mundo virtual sirva para construir el mundo real. Y aquí entonces pasamos a la última pregunta. ¿Cómo realizar esto?
Y el gran propósito, el gran trabajo, la gran meta es construir una cibercultura. Ya he dicho los fundamentos, que lo que esté en el mundo virtual corresponda a la realidad intrapersonal y sirva para reflexionar, argumentar y proponer en el mundo virtual para el mundo real. De tal manera que allí estemos participando en la construcción de la opinión pública, como si fuera la plaza o el ágora de los antiguos griegos. Y lo más importante que se busca en la cibercultura y en la ciudadanía digital es que haya movilización. Movilización en la vida real. En los últimos tiempos, en el último año, hemos visto esa movilización en nuestro país a raíz de las redes sociales. Pero también nos han mostrado los medios de comunicación, todos los medios de comunicación, como si se había hecho una convocatoria por unos determinados aspectos, había personas que habían respondido a otras redes sociales en cuanto a personas, a otras comunidades virtuales, para que en el mismo momento real, en la misma espacio real, se movilizara. Entonces, parecía a veces que por la información que se nos daba, que lo que había salido a movilizarse no tenía un propósito común. Sin embargo, muchísimos de los propósitos con los cuales la gente salió a marchar o se quedó en casa y se manifestó de otra manera, tienen un sustento de conocimiento y de argumento. Pero desafortunadamente, ciertamente también, muchas personas salieron a las marchas sin saber por qué marchaban y sin argumentos. Es decir, una participación sin sentido. Por eso es importante que aprendamos, para esa construcción de lo sociopolítico, que aprendamos en nuestro momento, que ojalá no sea pronto, de encontrarnos en aula de clase, aprendamos también a participar y no solo a escuchar y hacer, que podamos pensar para participar, argumentar. Por eso insisto en los momentos de prelectura. Este proceso del que les he hablado ha sido una prelectura antes de entrar a leer y desarrollar las actividades del libro. Hasta el próximo encuentro.